Está con nosotros José Chalco, reconocido constitucionalista. Bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Cuál es su lectura del acuerdo que han sellado los correístas con los socialcristianos y el partido de Daniel Noboa? Buenos días, estimado Juan Javier, y a quienes se encuentran en estudios y a los ecuatorianos que nos escuchan. Para mí es un gusto estar con usted. Yo creo que el Ecuador está mirando que la práctica política no evoluciona, que el respeto a los intereses nacionales no evolucionan y que lamentablemente involucionan. Y quiero empezar diciendo que la confianza es buena. La confianza de los inocentes es buena, pero también es la herramienta más útil para los mentirosos. Y cuando nosotros miramos la historia constitucional del Ecuador, cuando miramos el retorno a la democracia del Ecuador, hemos visto siempre el conflicto legislativo-ejecutivo y hemos diseñado distintos mecanismos para precisamente desde el diseño constitucional habilitar que exista diálogo, habilitar que exista mecanismos de desfogue a las crisis ejecutivo-legislativo, pero es que esto no se soluciona solamente desde el diseño constitucional, sino también desde la transparencia, la ética y la coherencia de los actores políticos, Juan Javier. Permítame decirle algo. En los constitucionalismos, en las democracias más solventes y maduras del mundo, cualquier acuerdo legislativo es transparente. Cualquier acuerdo legislativo se sale a dar una rueda de prensa, se lo hace público y se dice: estos son los objetivos, las acciones, el plan país. Nosotros hoy lo que hemos visto es exclusivamente el plan metro cuadrado de designación de autoridades de la Asamblea Nacional. Nosotros lo único que hemos visto hasta este momento es la preocupación de cumplir con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la instalación de la Asamblea y saber quién va a la presidencia, vicepresidencia y a dirigir ciertas comisiones del Legislativo. Yo creo que eso es vergonzoso. Y es vergonzoso porque no nos indican cuáles son los objetos país, cuáles son los intereses del país. Solamente hemos visto que los intereses son de ellos, del metro cuadrado de quienes pactan, de quienes van a dirigir la Asamblea. Por favor, este país tiene urgencias, este país tiene emergencias, está en una crisis institucional, en una crisis social, seguridad, salud, trabajo, instituciones quebrantadas a diario, todos los días. Y esto requiere decisiones que institucionalicen. Yo creo que este acuerdo, este pacto, no nos genera certezas, únicamente nos entrega dudas. Y yo pregunto, usted cuando hace un acuerdo con las credenciales con las cuales se está sentando, la primera pregunta es: ¿van a respetar la Constitución? ¿Van a respetar el orden constitucional? ¿Van a respetar las sentencias ejecutoriadas que existen en el Ecuador? ¿Van a respetar el debido proceso? Eso deberíamos preguntarnos. No hay nada sobre aquello. No hay luces. No hay mínimos, no de una agenda, sino de una hoja de ruta por el país. Lo único que tenemos es una ruta para cumplir su metro cuadrado de designación de presidencia, vicepresidencia, vocalías del CAL y quizás el reparto de algunas comisiones. Una pena por el país. Doctor Chalco, ¿cree usted entonces que este acuerdo es de largo aliento o tiene que ver únicamente con el reparto del poder en la Asamblea? Yo creo que es de largo aliento engañoso, pero que al final del día lo único que interesa es, insisto, el metro cuadrado de los actores. Vea, apreciado Juan Javier, usted para designar a las autoridades de la Asamblea Nacional basta y sobra con 70 votos, mayoría absoluta. Pero es que eso no es todo lo que debería importar. La Asamblea Nacional tiene que hacer leyes
tiene que reformar leyes y suprimir aquellas que son obsoletas e inservibles. Yo siempre he venido sosteniendo que el mejor asambleísta que hoy puede tener el Ecuador es aquel que propone cuáles son las leyes a suprimir en un país hipernormativizado, en un país agobiado con el exceso normativo. ¿De eso nos ha dicho algo el pacto? Nada. ¿De la fiscalización nos ha dicho algo el pacto? Nada. Lo único que hemos visto, apreciado Juan Javier, es que el día en donde se anunciaba el pacto, ese mismo día, a las 11 de la mañana promedio, se presentaba una acción de protección y medida cautelar del contralor que quiso serlo y sigue queriendo serlo, del doctor Falconi Puy, que no llegó a ganar el concurso de Contralor General del Estado y que en su acción de protección pide que no se posesione el ganador. Está expresamente solicitado aquello en la acción de protección ante un juez de Quito. ¿Y quién tiene que posesionar al nuevo Contralor? Esta Asamblea Nacional. Es decir, muchas coincidencias que yo debo leer y que digo, léase, mucho pacto subterráneo que los ecuatorianos no conocemos y que eso hace mucho daño a la democracia, al constitucionalismo y al respeto a los derechos de la gente. Estamos conversando con el doctor José Chalco, constitucionalista y analista político también del Ecuador. José, qué gusto. Alfonso Harp te saluda. Vamos un poquito al showtime de la Asamblea, que va a arrancar con un problema jurídico. Yo quisiera, José, que tú nos ayudes con tu visión constitucional, de jurista y de político también, cómo puede finalmente destramparse este tema. Cuando se vaya a instalar la Asamblea, el primer gran problema es el tema del general Carrillo. Entonces ahí yo veo dos opciones. La primera, que el administrador de la Asamblea, en razón de ese famoso certificado inhabilitante para ejercer función pública, directamente no le dé la tarjeta esta magnética o la credencial o lo que sea, y se ha impedido de entrar el general Carrillo, lo cual igual va a generar un bochorno previo a la instalación. Pero si logra entrar el general Carrillo, el bochorno se va a dar al arranque en el momento de la instalación, porque él va a ir directamente a la mesa directiva en calidad de, digamos que, primer vicepresidente de la Junta de Instalación, no de la Asamblea, sino de la Junta de Instalación. La presidenta de la Junta de Instalación es la señora Perina Correa, la lista más votada. La segunda lista más votada fue Construye, por tanto le correspondería a la primera vicepresidencia de la Junta de Instalación. Pero en ese momento, cuando se vaya a instalar la Asamblea, antes incluso de instalarse la Asamblea van a tener que impugnar la presencia del general Carrillo, o sea, porque el primer acto, una vez que se toma lista, es la posesión colectiva, la toma de juramento, ya la posesión en el cargo de manera colectiva. Entonces, antes de que haya ese juramento y esa posesión, van a tener que repudiar la presencia del general Carrillo por el tema legal que tiene. Entonces ahí se va a armar un relajo. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo tú crees que esto pueda darse sin que se genere algún acto bochornoso en la Asamblea, José? Gracias, Alfonso, querido Pocho, por la pregunta, porque yo creo que es fundamental dar luces al país de lo que está sucediendo. Lo primero, lo de arranque. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Lo que pasa es de que lamentablemente ciertos actores políticos más se preocupan del show antes que de lo sustancial y efectivo. ¿Qué dice el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Respecto de la acreditación de los asambleístas para la sesión inaugural. Y dice expresamente que la dirección provisional de la Asamblea va a designar, ¿no es cierto?, a ciertos asambleístas, que son 5, encargados de verificar credenciales, constatar la identidad de los asambleístas electos presentes. Repito, verificar credenciales e identidad. Nada de habilitaciones. Eso es un invento. Primera cuestión fundamental. No existe en la ley, que es derecho público, yo puedo hacer solamente lo que está expresamente permitido, todo lo demás se entiende como prohibido. No puede entrarse a mirar otro documento que no sea la credencial
y la identidad. Artículo 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Le dejo contando al general Carrillo. Lo segundo, basta jurisprudencia de la Corte Interamericana. Efectivamente, basta jurisprudencia de la Corte Interamericana, en virtud de la cual una persona pierde derechos políticos única y exclusivamente por un juicio jurisdiccional. Así de simple. Por un juicio jurisdiccional. Lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo no creo que hay mucho en donde perderse. Lo que aquí en este país hace falta es gente con personalidad seria, que respete al Estado, que respete al ordenamiento jurídico y que no caiga en estos sainetes y en estos shows. Así que cualquier impugnación a la presencia del asambleísta Carrillo, indudablemente a través de los canales jurídicos se tendrá que buscar que se respete su posibilidad de estar presente en la Asamblea Nacional vía acción de protección, indudablemente, vía medida cautelar, indudablemente serán los instrumentos jurídicos que yo ya tendría diseñado. Asumo que el general Carrillo deberá tener ya diseñado, porque si esto es inminente, desde el modus procedendi, desde la forma de actuar de quienes están además integrando la mayoría actual, indudablemente eso será una lucha que es muy sencilla ganarla, le digo, con los estándares de la Corte Interamericana y con lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que hay que verificar credenciales e identidad. Todo lo demás es ilegal. Pero, José, yo te hago una consulta. ¿Por qué si hay esa vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a sabiendas de que la Constitución del Ecuador en la pirámide jurídica establece pues, que la máxima norma es la Constitución, luego vienen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, posteriormente leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, la pirámide jurídica marcada en nuestra Constitución? ¿Por qué este tema que se viene ventilando desde incluso antes de la inscripción del general Carrillo, por qué este tema no fue, en primer lugar, consultado a la Corte Constitucional para que dé un pronunciamiento? En segundo lugar, ¿por qué nadie ha planteado la demanda de inconstitucionalidad a esa ley que fue establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? O sea, no entiendo por qué ese Estado tan pasivo en esa materia, José. Apreciado Pocho, lo primero, el artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República, expresamente señala que los instrumentos internacionales, la Corte IDH con sus convenciones, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación. Esto es lo primero. No es que hay que esperar un orden jerárquico posterior a la Constitución. Cuidado. Puede ser de directa e inmediata aplicación cuando estamos en materia de derechos humanos. Artículo 11, numeral 3 de la Constitución, que es lo que los constitucionalistas llamamos el bloque de constitucionalidad. Simplemente para que la audiencia nos comprenda. Los instrumentos internacionales, como es el caso, jurisprudencia de la Corte Interamericana y la propia Convención de la Corte Interamericana en su artículo 23, deben ser directa e inmediatamente aplicados en Ecuador. Así la Constitución, así la ley orgánica señale una cuestión diferente. ¿Por qué sucede esto? Apreciado Pocho, en materia constitucional nosotros tenemos una figura que yo no quiero cansar a la audiencia, voy a hacerlo más conciso y diáfano en esta explicación. Tenemos una figura que se llama control de convencionalidad. Este control de convencionalidad implica que nosotros debemos aplicar los instrumentos internacionales por sobre lo que se encuentra en el Ecuador cuando esto es contrario precisamente a estos instrumentos internacionales. Y no pasa nada, pues. Hay que ir precisamente purificando el sistema interno. Hay que irlo ajustando y adecuando a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esto ya ha sucedido, no sería la primera vez en donde el Ecuador tiene normas internas, leyes internas, contrarias a las de los instrumentos internacionales. Pero precisamente lo que debemos nosotros evitar es que mañana el Estado sea sancionado por no hacer lo que dije que hay que hacer. Aplicación directa e inmediata de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces usted tiene que aplicar inmediatamente y no esperar que se dé la posterior sanción al Estado por inaplicar y que le diga a la Corte Interamericana, usted Ecuador tiene que
reformar la ley. No hay que esperar eso, no hay que esperar. Hay que oficiosamente ir reformando la ley y si no se ha reformado, aplicar directamente los instrumentos internacionales que, insisto, en el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, está habilitado. Yo creo que este problema es un problema político en estricto sentido, no es jurídico. Aquí lo que carece es voluntad política, lo que se carece en este país es de una voluntad clara de respeto a las normas, apreciado Pocho, e insisto, si nosotros solamente miramos el artículo 11 de la ley orgánica de la función legislativa, lo que se debe verificar es identidad y credenciales entregadas por el Consejo Nacional Electoral. Todo lo demás ya es un fraude a la ley. Yo creo que el caso de Carrillo tiene esa concreción que no hay por dónde perderse. Simplemente hay que hacer que se respete el orden jurídico. Estamos conversando con el doctor José Chalco, constitucionalista. Doctor, yo quisiera conocer su criterio acerca de la denuncia de Diana Tamain contra el periodista, cronista Roberto Aguilar. Lo que me llama la atención, sobre todo, es porque menciona que el artículo, un poco poniendo en contexto, ha escrito un artículo Roberto Aguilar que se llama Diana, levántate y anda, y hace referencia a su pasividad con respecto a haber impedido que Correa participe en las últimas 2 campañas electorales, a pesar de no tener derechos políticos y ser prófugo de la justicia. Y menciona frases algo así como tener una presidenta del CNE como Diana Tamain es como tener una mamá pero muerta, como decimos, tener una abuelita pero muerta. Pero ella se enfocó un poco en ese tema de la violencia de género. Entonces, un poco quisiera conocer su criterio sobre esta denuncia en general, sobre el artículo y sobre la denuncia de Diana Tamain. La Corte Constitucional, en su sentencia 282-13-JP/19, expresamente ha sostenido que la libertad de expresión tiene garantías, tiene protecciones reforzadas. Ojo, cuando el que la ejerce es alguien que hace periodismo, es alguien que opina, que investiga, analiza respecto de funcionarios públicos. La señora Tamain le gusta ser funcionaria pública y además aún se refuerzan todas las protecciones cuando es en tiempo o en época electoral, como la denuncia de la señora Tamain ha sido presentada en el Tribunal Contencioso Electoral respecto de la temporalidad de los hechos que ella denuncia. Es decir, todos los supuestos de la denuncia presentada por la que funge como presidenta del Consejo Nacional Electoral son precisamente hechos protegidos por el ordenamiento jurídico, son supuestos tutelados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia respecto de protección reforzada para la libertad de expresión. ¿Qué es lo que sucede? Que en este Estado, mientras no se respete la institucionalidad, que insisto y hago un llamado permanentemente, mientras no se respete la institucionalidad, las normas jurídicas, este país es tierra fértil para todo. E incluso para presentar este tipo de denuncias que no tiene pies y cabeza, porque no existe ninguna violencia ejercida en contra de la presidenta del CNE. Todo lo contrario, hay un acto jurídico, yo diría incluso ético, de fiscalización, control social en el marco de la libertad de expresión. Mientras en este país se improvise las normas, se improvise el respeto a los órganos y a las instituciones, es tierra fértil para las bandas y los bandidos. Mientras en este país se haga denuncias por lo que sea, con la única finalidad de amedrentar, es tierra fértil para que se queden en el ejercicio del poder quienes no tienen credenciales para hacerlo. Mientras en este Estado nosotros sigamos permitiendo que se burlen de los ciudadanos con estas denuncias sin pies y cabeza, es tierra fértil precisamente para desvirtuar
y reducir el rendimiento de las libertades y la democracia del Estado. El Tribunal Contencioso Electoral, en la causa que usted señala, ha dicho: presidenta, complete la denuncia, aclare. Y esto es vergonzoso, le digo, para cualquier abogado en el ejercicio de la profesión. Cuando a usted le piden que complete y aclare una demanda, en este caso una denuncia, por razones sustanciales, quizás tiene sentido, o incluso puede ser una estrategia misma de la defensa el buscar una aclaración o que me den más tiempo para completar. Podría inclusive ser esos casos. Pero en el de la denuncia que estamos tratando no pasa por esa lógica y más bien se convierte en algo vergonzoso. El Tribunal Contencioso Electoral le pide a la presidenta del CNE primero los nombres completos y los apellidos completos. Le pide que señale cuál misma es su pretensión. ¿Qué mismo desea con la denuncia electoral que ha presentado? Le solicita que cuente si es que está actuando a título personal o del CNE, que tiene lógica y coherencia, porque claro, está actuando una presidenta del CNE. Le pide que firme la denuncia o que estampe su huella digital. Ese es el nivel de funcionarios públicos que tiene este país. Habiendo tantos funcionarios de esa calidad, indudablemente el país está convocado a mirar un debilitamiento institucional orgánico, sistemático. Y yo creo que no se puede permitir este tipo de acoso a la libertad de expresión. Creo que más que nunca debemos exigir que se respete el orden constitucional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares del sistema interamericano. Ha sido el análisis jurídico de algunos temas de actualidad nacional del doctor José Chalco, experto constitucional. José, muchas gracias, buenos días. Querido Juan Javier, un gusto estar con usted. Me ha puesto a prueba hoy día con tantos temas, ¿ah? Y las ha bateado todas, ¿ah? Lo felicito.